cómo vivir apasionados por Jesús, cómo desarrollamos pasión por Jesús, cómo mantenemos el fuego interno ardiendo, cómo escogemos una vida de santidad en vez de los atractivos placeres del pecado y de la carne. Para desarrollar pasión por Jesús debemos primero contemplar y meditar en la pasión y el deseo que Él tiene por nosotros. El salmista dice: una cosa he demandado al Señor y esta buscaré, que esté yo en la presencia del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura y para inquirir en su presencia. Señor, 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 nosotros queremos aprender sabiduría. Nosotros queremos que tu voluntad se haga en la tierra, que se haga en nuestros corazones, Señor. Y gracias por mostrarnos cuánto nos ama. Gracias por mostrarnos, Señor. Gracias por la ayuda del Espíritu Santo. Gracias porque estamos empezando a encontrar respuestas a estas preguntas. Señor, gracias, gracias. Gracias por enseñarnos cuánto tú nos amas. Tú dices: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Eso es extraordinario. Está orando Jesús y Él está diciendo: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste. Le está diciendo Jesús al Padre que los amaste de tal manera, los amaste tal como me has amado a mí. Qué extraordinario. Que el Padre no ame un poquito más a Jesús de lo que nos ama a nosotros. Esa verdad es transformadora, mis preciosos. Levante sus manos. Señor, gracias, 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 gracias. Corobandaya sí, carandaya sí, carandaya sí. Porque el Señor tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Salmo dice: tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Salmo 36:8 dice: me mostrará las sendas de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Aleluya. Maravilloso, Señor. Gracias, Jesús. Tome su asiento, por favor. Quiero dejar algunos pensamientos por causa de la hora, pero quiero dejar algunos pensamientos en nuestro corazón, lo que yo iba a compartir hoy día con ustedes. Fíjense que cuando el Espíritu Santo fue derramado a los gentiles en el libro de Hechos capítulo 15, los apóstoles estaban extrañados por lo que estaba sucediendo. A pesar de que ellos habían caminado 3 años y medio con Jesús, y a pesar de que Él les había dado el mandato de predicar el Evangelio a toda criatura, cuando Jesús muere, resucita y es exaltado y recibido en gloria, los discípulos seguidores de Jesús, todos eran judíos, aún no les amanecía que la salvación también incluía a nosotros, los gentiles. De manera que cuando se derrama el Espíritu Santo para los gentiles, ellos entran en una conversación seria para saber qué estaba sucediendo. Santiago en medio de ellos se para, se pone en pie, levanta la voz y dice: chicos o hermanos, esto es lo que Amós, Dios a través del profeta Amós
profetizó que los últimos días derramaría de su espíritu, pero también que Dios iba a restaurar el tabernáculo caído de David y que iba a reparar sus ruinas. Y el propósito era a fin de que toda la gente se volviera al Señor. Y lo interesante de este pasaje y de poder mirar un poco lo que sucedió a partir de ahí, que ha venido sucediendo para todo el mundo a través de la historia, es que la iniciativa por cautivar el corazón de los seres humanos no ha surgido, por así decir, de nosotros, sino que Dios ha llevado la iniciativa y Él sigue moviéndose alrededor de todo el mundo y atrayendo a la gente hacia Él. Y una vez que Él toque el corazón, una vez que Él genera las condiciones en el corazón del ser humano, entonces Él espera una respuesta de parte de nosotros. Y qué maravilloso es saber que el Espíritu Santo está viniendo para sacarnos los velos y traer revelación de quién es nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que todo lo que Dios es lo encontramos en la persona de Jesucristo. La Biblia dice que Dios restauraría el tabernáculo de David que estaba caído. Y en todo este tiempo y en la medida que se acerca la venida del Señor Jesús, eso es precisamente lo que está sucediendo. Pero fíjense que la Biblia habla de 3 tabernáculos. Habla del tabernáculo de Moisés, habla del tabernáculo de Salomón, pero también habla del tabernáculo de David. Y el tabernáculo de David no tiene ni siquiera idea o semejanza a ser como un tabernáculo. Más bien era una carpa que trataba de impedir que el sol quemara el arca donde estaban esa caja cubierta de oro con los seres alados llamados los serafines. Y fíjense que David, dice la Biblia, que él cuando va a traer el arca que había estado perdida en las fronteras de Israel y la trae, la pone ahí en esa carpa que le llaman tabernáculo después. En realidad, para algunos el arca era como una especie de símbolo de buena suerte, pero para David era más que eso. David estaba interesado ni siquiera en el oro ni en los seres que estaban ahí construidos, los seres alados, los serefas, sino que David estaba interesado en la luz azulina que representaba la presencia manifiesta de Dios. David fue un hombre apasionado por Dios. La Biblia dice que él fue un hombre conforme al corazón de Dios. La Biblia habla de David como el dulce cantor de Israel y un hombre conforme al corazón de Dios. Y como he dicho otras veces, hay 2 interpretaciones para referirse a que fue un hombre conforme al corazón de Dios. La primera es que dicen que él llegó a tal nivel de crecer que llegó a un nivel de madurez que su corazón se sincronizó con el corazón de Dios, y es probable que fue así. Pero lo que más me gusta es la otra explicación, que era que a pesar de ser un hombre frágil, a pesar que el tesoro de la revelación de la gracia de Dios impartida en el corazón de David, a pesar de que David era un hombre frágil con debilidades y que tenía caídas a veces, a pesar de los tropiezos, él se levantaba e iba detrás de la presencia de Dios. Yo creo que fue un hombre conforme al corazón de Dios porque era un incansable de la presencia de Dios. Él no se conformó con simplemente llegar al trono y ser el rey de Israel. Él cuando subió a ser rey y la gente lo aclamó diciendo viva el rey, viva el rey. David dice alégrense los cielos y gócense la tierra, pero todos juntos digamos que no es David el que reina, porque la gente decía David reina, sino que David dice Jehová reina, el Señor reina, porque David era un anhelante de la presencia manifiesta de Dios. Ustedes saben que cuando van a traer el arca que había estado por muchos años, algo de 36 años en la frontera de Israel perdida, Saúl en sus 40 años de reinado no hizo nada por traer el arca a Israel. Y David en su primera incursión perdió a uno de sus líderes, a Usa, porque traían el arca y la traían no a la manera de Dios. Y cuando dice que los bueyes tropezaron donde venía el arca, en la carreta, dice que Usa tocó el arca presumiendo que sus manos eran más santas que la tierra barrosa que iba a recibir el arca, y dice que murió. Porque él rompió una ordenanza que los coatitas solamente podían tocar el arca.
Pero a pesar de eso, a pesar de que esta primera incursión de traer la presencia de Dios, entronizar a Dios, traer la teocracia, traer la presencia de Dios a Israel, a pesar de eso, David queda con una gran inquietud después que muere, porque este aparente avivamiento, cuando traen el arca y venían felices y muere Usa, esto termina en un velorio, porque no todas las formas son maneras de traer a Dios. Hay maneras establecidas para Dios venir, y para Dios establecerse, y para Dios manifestarse, y para Dios reposar. Pero a pesar de que murió Usa, David no desistió. David quedó con una gran pregunta y dice: ¿cómo habrá de venir a mí el arca de Jehová? Y entonces yo pienso y digo: David ahora va de nuevo otra vez al intento. Y la pregunta es: David, ¿y qué pasa si te equivocas otra vez y en esta ocasión te toca a ti, en esta ocasión mueres tú? Y lo que yo puedo ver en el corazón de este hombre es que él como que piensa y dice: bueno, yo preferiría morir antes de resignarme a seguir viviendo un tiempo más en mi país sin la presencia manifiesta de Dios. David, por la gracia de Dios, tuvo experiencias que no correspondían al antiguo pacto. David tuvo experiencias que lo adelantaron a la nueva alianza. Eso fue increíble. Y David tuvo acceso a manifestaciones gloriosas de revelación del Espíritu Santo de quién es Dios. Entonces David palpó no solamente los brazos del Señor, sino en David tocó el rostro de Dios, contempló el rostro de Dios. Ustedes saben que cuando la expresión recibir las manos de Dios o los brazos de Dios se refieren a las bendiciones. David no se conformó con las bendiciones. Vinieron los tesoros de las naciones. David era un pastor, pero cuando él legó los recursos para que su hijo Salomón construyera el templo, fueron cantidades de dinero. Pero a pesar de que David, cuando llega a ser rey, llega a ser un hombre con mucho dinero, con muchas ocupaciones, él era un rey, él era un gobernante, aún así David no se conforma con eso. David dice: yo no quiero una mera estructura, yo quiero que la presencia del Señor se haga real en la vida de mi pueblo, en mi vida, en mi propia vida. Y él establece el 24/7, y de día y de noche no paraban durante 36 o 40 años de adorar. Y fue la era de oro de Israel. Fue un tiempo extraordinario. Yo creo que se establecían decretos para las naciones. A partir de ahí se fortaleció todo lo profético de Dios y se soltó, a ver, como que vino, es como las repetidoras, que la onda llega a un lugar y se expande para más allá. Venían palabras proféticas de las edades, yo estoy pensando que en ese tabernáculo que levantó David, había gente que recibía lo que decían los profetas y la replicaba para el cumplimiento, para que Dios cumpliera a través de las edades lo que se había propuesto en su corazón. Y tú y yo creo que somos parte del cumplimiento de lo que Dios ha dicho. Dios ha dicho muchas otras cosas para nuestras naciones y de seguro las va a cumplir, porque si cumplió lo primero, cumplirá lo postrero. Ahora fíjese, pero quiero dejarles esto. ¿Sabe qué? Dios quiere que nos convirtamos en una generación que aprendamos a deleitarnos en su presencia. Estamos en la antesala de su gloria. Nosotros necesitamos ser una nación, o necesitamos ser y recibir en nuestros corazones los principios, una revelación de lo que significa honrar al Señor. ¿Sabe? Dios se mueve en ambientes de honra. Y cuando Dios es el primero en nuestro corazón, cuando Él recibe honra, porque Él se merece toda la honra, Él se merece el más alto valor, el más grande, porque honrar a Dios significa darle el más grande aprecio, los más grandes afectos. Cuando nosotros entendemos que los más grandes afectos, los más grandes aprecios son para Él, entonces empezamos a convertirnos en una casa de su deleite. Una definición básica de honra es valoración. O sea, cuando se piensa en honra, se piensa en algo valioso, en algo precioso, en algo que tiene peso, como el oro. Como otra definición es mostrar respeto o valor. La verdadera honra surge de un corazón que ama y que teme a Dios. Por eso la Biblia habla de honrar al Señor con todo.
honrarlo con nuestros bienes, honrarlo con todo lo que somos, honrar. ¿Por qué? Porque todo lo que tenemos ha venido de Él y a Él se lo damos. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces hay que honrarlos y tenemos que convertirnos en gente de primicias. Por eso estamos en el comienzo, la segunda semana de este año, estamos dándole a Él las primicias de nuestra adoración, las primicias de todos nuestros frutos. Estamos siendo llamados a convertirnos en una persona o en personas de lo primero, personas de primicias. Primicia es lo primero. Tu primer pensamiento para Él, tus primeras palabras sean para Él, tu primer respiro sea para Él, lo primero de tus frutos sea para Él. Él es más especial que ninguna otra persona en el mundo y que ninguna otra cosa en el universo. Cuando lo honras de esta manera, Dios dice: ellos me aprecian, ellos me valoran, a ellos yo le importo. Entonces Dios dirá: sus corazones son un lugar de mi deleite, son un lugar de mi placer. Él siente deleite por mí. ¿Sabe? Eso es maravilloso. Yo aprendí que en algún momento, mientras me preguntaba cómo yo puedo aprender a ser una persona más apasionada por Él, aprendí que mis compromisos personales no tienen tanto soporte en el tiempo, que mis promesas personales no tienen tanto soporte como diciendo: ya me propongo a ser un apasionado. Pero un día leyendo y aprendiendo de alguien que escribió, decía que una de las maneras mejor para ser gente apasionada por Dios y de esa manera darle honra siempre es pensar no en cuanto yo lo amo a Él, sino que siempre me deleite y piense en cuanto Él me ama a mí. Hemos sido creados para su deleite. La Biblia dice que somos la niña de los ojos de Dios. Fíjate, nosotros de dónde venimos, en la condición que estábamos. La Biblia dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Que Dios mostró su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo entregó su vida por nosotros. Que fuimos comprados a precio de sangre. Que somos su propiedad. Somos el real sacerdocio. Somos la nación santa. Somos el pueblo adquirido por Él, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué maravilloso es pensar que somos llamados a ser una casa de honra para Él. ¿Saben? Existen lugares hoy en día en donde Dios está sentando o asentando su gloria, porque allí está encontrando gente que le honra, que edifican conforme al diseño que Él ha establecido. Fíjense que en la tierra han existido lugares de honra. Por ejemplo, el Edén fue un lugar de su presencia. La casa de Obed-Edom fue un lugar en donde él era apreciado, ¿cierto? Y fue un lugar también de su presencia. El tabernáculo de David fue un lugar de su presencia. Ahí la gente le estimaba, lo adoraba, lo exaltaba, lo reconocía. El templo de Salomón fue un lugar de su presencia. El aposento alto en Pentecostés fue un lugar de su presencia. Y en todos estos lugares, cuando se hizo como Dios lo indicó, entonces el Señor vino con su presencia manifiesta. He aprendido que Dios va y se manifiesta donde Él es celebrado, nunca donde Él es tolerado. Muchos lugares en donde hoy hay avivamiento son lugares en donde la gente atrapa su presencia y le dice: te amo con todo mi corazón y de esta no me suelto. ¿Sabe? Nosotros somos un lugar de su presencia. Él quiere que nosotros decidamos ser un lugar de su presencia manifiesta. Porque en cualquier lugar donde haya gente que le honre con su vida, que sean gente de las primeras cosas, gente de primicias, de lo mejor para Él, de lo primero para Él, entonces Él establecerá su presencia manifiesta y lo hará porque Él busca gente que quiera su presencia permanente
en medio de ellos. Queridos, busquémosle como nunca antes y Él vendrá y seremos gente de su presencia. Seremos una casa de su deleite. Dios se mueve en ambientes de honra. Escuche, los ambientes son muy importantes. Sí. Antes de Dios crear las cosas, creó los ambientes. Antes de crear las plantas, creó la tierra. Antes de crear las aves, creó el firmamento. Antes de crear los peces, creó el agua. Y antes de crear al hombre, creó la tierra, y en esa tierra puso un huerto. Y en ese huerto, en el huerto del Edén, ahí puso su ambiente, su hábitat, su presencia, su gloria. Y en ese ambiente puso al hombre. Dios necesita vivir en un ambiente. Él no se va a mover mucho en un ambiente de caos, pero sí en un ambiente en donde las personas no están distraídas, sino que le abren el corazón a Él y lo establecen como el primero en sus vidas. La Biblia está llena de pensamientos y de verdades en donde Dios nos muestra que Él quiere ser siempre el primero. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas serán añadidas. Cuando Dios pone al hombre en el huerto del Edén, Él está moviéndose en una atmósfera que es su gloria. Y cuando Dios pone al hombre en el huerto, el ambiente del hombre es la gloria de Dios. No hemos sido creados para pecar. No hemos sido creados para vivir independientes de Él. No hemos sido creados para vivir con miedo de Dios. Nosotros hemos sido creados para que incluso cuando tengamos dificultades, en vez de huir de Él, corramos hacia Él, porque ese es nuestro hábitat, ese es nuestro ambiente. Si tú sacas a un pez del agua y tú lo miras detenidamente, como yo te digo, y empieza a hacerte así, ¿cierto? No te está tirando besos, es que lo sacaste de su ambiente. Y ese animal, ¿se le puede llamar animal a un pez? Sí, ese animal, suena raro, ¿eh? Ese pecimal se está muriendo. Y cuando está ahí, se está muriendo. Lo sacaste de su hábitat. Pero mételo a su hábitat y es rey en su hábitat. Tú caminas por las calles y ves a la gente que tiene cara de risa, pero por dentro se está muriendo. Hay más gente que no tiene cara de risa, gente que más bien tiene cara de resignada. Están fuera de su hábitat. Ellos necesitan lugares de referencia. Y Dios se ha propuesto manifestarse gloriosamente en la tierra. ¿Saben por qué? Porque del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y Él se ha propuesto manifestarse a través de su casa. Él dice que su casa no es un lugar solamente de visitas ocasionales con Él. En el Antiguo Testamento la referencia de la presencia de Dios era el arca. Fíjate que creo que habla de 3 arcas en el Antiguo Testamento y las 3 son redentoras. El arca de Noé, redentora. ¿Cuál es una segunda arca? ¿Se acuerdan? Sí, está el arca del pacto, pero había otra, ya me voy a acordar. Pero el arca del pacto también tiene toda una figura redentora. Sí, arca, correcto. Pero lo que yo quiero decir que en el Antiguo Testamento la referencia de la salvación era el arca. En el Nuevo Pacto la referencia donde tenemos que mirar todos los seres humanos es nuestro Señor Jesucristo. Juan dice, cuando el Hijo del Hombre sea levantado, a todos atraerá a sí mismo. Definitivamente, cuando los sacerdotes llevaban el arca en sus hombros, entonces la gente, lo más importante en realidad no eran los sacerdotes, era el arca. Y entonces entre nosotros, la Biblia dice que su pueblo, su iglesia, nosotros somos portadores de su presencia. Él ha escogido no solamente traer salvación, sino transformación en su casa. Su casa es el prototipo de la nueva creación. Su casa es la nueva raza.
Su casa somos los celestiales. Su casa somos la familia de Dios. Y somos aquellos los que portamos la presencia de Dios. Y Él quiere no solamente manifestar su presencia así como dentro de nosotros, sino a través de nosotros. Por esa razón, nosotros necesitamos despertar a la hermosura del Señor. Necesitamos despertar a contemplar su grandeza, a maravillarnos, a extasiarnos, no olvidarnos nunca de dónde Dios nos sacó. Porque yo digo esto, yo soy uno de los que más ama al Señor. Y yo no lo digo por soberbia, yo lo digo por un asunto de revelación. Lo digo porque la Biblia dice que al que más se le perdona, entonces más ama. Entonces yo, en la medida que he ido pasando el tiempo, he sentido que Dios ha ido revelándome en mi corazón quién era yo antes de conocerlo. Entonces yo hace mucho tiempo no defiendo al finado. Si tú dices que el finado puede haber sido esto, puede haber sido eso otro, o sea, la vieja creación, yo no voy a defender nunca nada, porque hay gente que defiende la vieja creación. Cuando yo estaba en Adán, yo tenía el potencial de hacer cosas terribles, y tú también. Nosotros éramos una generación desahuciada, no teníamos posibilidad de redimirnos, de cambiarnos por nosotros mismos. Pero un día la gracia golpeó a nuestra puerta. Un día el Dios del cielo, maravilloso, en su plan eterno se abrió camino. Y no solamente nos mandó sus profetas, sino que un día nos mandó a su propio Hijo Jesucristo, el Verbo encarnado, la imagen del Dios invisible, el Dios con nosotros que vino a esta tierra. Y vino no solamente para perdonar nuestros pecados, sino para hacer de nosotros una generación y una creación, un conjunto de personas que nos convirtamos en su habitación, que nos convirtamos en gente que en la medida que van pasando los minutos y los días, procuremos estar cerca de su corazón, porque en la medida que estamos cerca de su corazón, nos presentamos a cara descubierta delante de Él. Y cuando nos presentamos a cara descubierta delante de Él, entonces vamos siendo transformados de gloria en gloria, en su misma imagen. Y eso es lo que traerá la más grande manifestación en el planeta Tierra. Una generación de hombres y mujeres que se convierten en la casa del deleite del Señor. El Señor irá siempre donde Él es honrado, nunca donde Él es tolerado. Termino diciendo algo que continuamente creo que tenemos que velar. Fíjense que yo creo que a Brunet decir que lo que el Señor espera de nosotros siempre es dependencia. Y bueno, eso está en la Escritura, pero lo dijo de una manera que, fíjense que nosotros necesitamos entender que Jesucristo es nuestro aire, que Jesucristo es nuestro pan, que Jesucristo es nuestra tierra, que Jesucristo es nuestra agua, que Jesucristo es nuestro todo. A través de Jesucristo podemos conocer al Padre, a través de Jesucristo podemos conocer al Espíritu Santo. Y fíjense que a veces es fácil perderse en la obra de Dios. Pasión por Jesús siempre tiene que ir primero para luego que la resultante sea compasión por la gente. En el tiempo en que hemos venido trabajando fuerte el año pasado, el 2015, y que terminamos el año con 40 grupos celulares, y el próximo año en el mes de mayo nos vamos a multiplicar, vamos a hacer 80 grupos celulares. Eso implica un trabajo constante que tiene que ver con la obra del Señor. Y nosotros decimos que caminamos en dos rieles, en pasión por Jesús, pero también la resultante será la compasión por la gente. Pero no tenemos que nunca perdernos en la obra de Dios. Ahí tú te das cuenta de la parábola del hijo pródigo, que a veces ponemos nuestra atención en el hijo que se apartó del padre y vivió reventado en sus pecados.
Y nosotros decimos, el padre estaba triste y anhelante, continuamente observando al hijo, creyendo que su hijo volvería. Por algo le tenía las vestiduras exactas, le tenía el anillo, le tenía los calzados, le tenía la vestidura nueva, le tenía hasta el becerro esperando, porque que estaba esperando que vuelva, anhelante de que vuelva, porque no, el hijo no fue creado para vivir en pecado. Y nosotros pensamos que en esta parábola del padre amante, pensamos que ese hombre está reventado, el hijo menor. Y decimos tiene un hijo pródigo, pero cuando el hijo vuelve nos damos cuenta en la parábola que el padre no tenía solo un hijo pródigo, tenía dos. Tenía el reventado de afuera y tenía el que había permanecido en la obra, que estaba con el padre pero no estaba, pero estaba, 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 pero no estaba. Cuando el padre se alegra por la llegada del perdido, ahí se manifiesta que no estaba el que estaba, pero que no estaba. Ahí se manifiesta que ese que estaba en la obra no quiere alegrarse porque no tenía el corazón de su papá. Porque mientras estaba con el padre no estaba. Y eso es el peligro del que tenemos que tener cuidado nosotros. Estar pero no estar. Podemos estar en la obra atendiendo gente, funcionando en la práctica, aprendemos la mecánica, pero podemos perder esto que es esencial, la pasión por el Señor. Nosotros tenemos que todos los días decir, no quiero hacer nada sin que tú me dirijas, porque estamos para construir según tu diseño y no según lo nuestro. Ahí cuando conversa el padre con el hijo mayor, cierto, el criado dice, ven, entra a la fiesta. No quiero entrar. El papá va a hablar con el hijo mayor, el que estaba pero no estaba. Le dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué no entras? Alégrate conmigo, alégrate, estamos todos felices. Tu hermano que estaba muerto ha revivido. Claro, dice, claro. Sí, tú te alegrarás, pero fíjate, ese es tu hijo, no dice mi hermano. Wow. Ahí el padre piensa, dice, tengo dos pródigos. Tengo uno reventado que viene, que ya no es. Y tengo este otro que yo no sé cuándo, porque la parábola no dice cuándo entró. Lo que es increíble de esto de la gracia es que el reventado entró y el que aparentemente estaba no entró. Parece que no entró, no dice que entró. Y más encima tiene una idea rara, le dice, bueno, nunca me diste un corderito. Y el papá le dice, ¿qué? Para comerlo con mis amigos, dice. ¿Te acuerdas qué dice? Mientras que se gastó tus bienes con prostituta, tú le matas el becerro gordo y que besito y que anillo en su mano, que calzado en sus pies. Ahí el padre se da cuenta que hay uno que está, pero que no está. Ese es el corazón de Jesús, esencia de todo. Que todo lo que hagamos lo hagamos en sus fuerzas, porque Él en nosotros es la esperanza de gloria. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Si hay algo que tenemos que soñar, es ver que nos estamos convirtiendo en una casa de honra para Dios. Y una casa de honra significa que los que vienen llegando vamos tomando la genética de Él. Nos vamos pareciendo más y más a Él, porque en la medida que nos ponemos al lado de Él, definitivamente vamos adquiriendo la imagen y semejanza de Cristo. Lo que le quitaba el sueño siempre a Pablo no era que fueran muchos o pocos. Pablo decía, hijitos, ¿por quiénes vuelvo a sufrir dolores de parto? ¿Hasta cuándo? Hasta que aquel que es esencia de todo se manifieste en ustedes, sea formado en ustedes. Hijitos, ¿por quiénes vuelvo a sufrir dolores de parto? Hasta que Cristo sea formado en ustedes. Hay un hermano argentino que cuando tú lo saludas, él es de Rosario. Hola, ¿cómo estás, Víctor? Él te dice, che, viste, en Cristo. Te dice, estoy en Cristo. Y realmente es verdad. Parece mística la respuesta, pero de verdad
que hemos sido llamados no para tener visitas ocasionales con Él, sino para vivir en Él y para que Él viva en nosotros. Que estos días que vamos a estar acá, tengamos la mejor actitud para honrarlo a Él, para apreciarlo a Él, pero para recibir del maná del cielo, que estoy seguro que Dios lo tiene preparado para nutrir esta casa, para nutrir esta gente de esta ciudad, Arica, la ciudad del aceite de la unción. Dios está interesado en replicarse en nosotros, porque hay miles y miles y miles y miles y miles y miles y millones que Dios está trayendo al conocimiento de su persona, y ellos tienen que encontrar un lugar que sea distinto, la casa del deleite de Dios. Qué gran privilegio. Mira al que está al lado tuyo, míralo, no importa que sea feito, míralo. Qué privilegio, qué privilegio, qué privilegio. Estamos aquí para exaltar a Cristo. Tenemos hambre por su presencia. No queremos vivir fuera de Él. Estamos en una búsqueda a fin de conocerlo más, para contemplarlo a cara descubierta, a fin de parecernos más a Él. Queremos que Él sea el primero en nuestra vida. Y cuando Dios es el primero en nuestro corazón y recibe honra, Él decide no solo tocarnos, sino quedarse entre nosotros y trabajar entre nosotros, de manera que nos convertimos en una casa en donde su presencia manifiesta estará permanentemente entre nosotros. Su propósito es impartirse en nosotros. Su casa ha de ser una gran familia de hijos e hijas semejantes a su Hijo Jesucristo. Dale el mejor aplauso a Él. ¡Vamos! ¡Aleluya! Póngase de pie, por favor. Levante su mano, diga conmigo: Señor, en esta hora, gracias te doy por seducirme, por traerme a tu corazón. Gracias, Señor, porque me transformas, porque me fascinas. Gracias, Señor, pues has puesto en mi corazón el anhelo de responderte, el anhelo de servirte, el anhelo de amarte, el anhelo de ser más como tú. Dale el mejor aplauso a Él. Gracias, Señor. Aleluya.